Bueno, primero vamos a arrancar repasando lo que ustedes estuvieron viendo, que fueron distintos tipos de recta, ¿no es cierto? ¿Sí? Distintas formas de escribir a la recta en el plano. Una forma era con la ecuación paramétrica, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo estaba compuesta esta ecuación paramétrica? Esto solo para repasar un poquito. Por un punto cualquiera de la recta. Y los componentes de un vector. ¿Y cómo es ese vector? Bien, usamos un Paralelo a punto la de recta. paso, eso mismo. Y un vector que es paralelo a la recta, exactamente. Este x1 y 1 van a ser las coordenadas de ese punto de paso, que ustedes bien me dijeron, y este 1, u2 van a ser las componentes de un vector. Y ese vector es paralelo a la recta. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otro tipo de ecuación vieron? ¿Se acuerdan? La cartesiana, la vectorial. Bueno, la Bien, vectorial la es cartesiana antes que esta. Sí, no Sí. importa el orden, en realidad no tiene nada que ver el orden, ¿sí? No hay un orden prescripto. En general, estamos hablando de las ecuaciones de las rectas en el plano. Bien, me dijeron la cartesiana general, ¿no es cierto? Que tiene esta forma, ax más bi más c igual a 0. ¿Y qué tenemos en esa ecuación? ¿Se acuerdan? ¿Qué ¿Qué información representa? me da la ecuación? Que los coeficientes a y b forman un vector perpendicular a la recta y el coeficiente c es proporcional a la distancia del origen a la recta. Perfecto, perfecto. ¿Estudió? Muy bien, A y B son las componentes de un vector que es perpendicular, o también le decimos que es normal a la recta, ¿sí? Cuando ustedes escuchen de vector normal es porque es justamente perpendicular. Ese vector lo simbolizamos con n por lo general, ¿sí? Y tiene componentes A, B. Y como bien dijo Lamiro, ese C es justamente el término independiente y es proporcional a la distancia que tenemos de la recta al origen, ¿sí? Muy bien. Bien, y otra recta era la segmentaria, ¿sí? Otra ecuación. ¿Y qué información nos da esa? Y que P era el punto donde corta la recta al eje X, ¿Sí? Q era donde corta el eje Y. Exactamente. O sea que, ¿qué sería P si corta el eje X? La raíz, ¿no? Una raíz, muy Sí, bien. ¿Y Q? la ordenada. La ordenada al origen, exactamente. Bien, o sea que nos da los puntos de corte con cada uno de los ejes, ¿sí? Perfecto. Y por último, habrán visto la explícita, ¿sí? ¿Y acá qué tenemos en esta ecuación? Esta es la que Que trabajaron en la secundaria. M es la pendiente y H la ordenada. M es la pendiente, perfecto, y H es la ordenada. O sea que es justamente M lo que es la tangente del ángulo que se forma entre la recta y el eje X, ¿sí? Con la parte positiva del eje X. Perfecto. Y H, la ordenada al origen. Bien, entonces, hecho este repaso, arrancamos con la práctica. Dice ejercicio 1, sea la recta, ¿sí? Nos da ¿qué ecuación sería esa? De todas Paramétrica. la paramétrica, perfecto. Nos da una recta en forma paramétrica. Nos dice, verifique si esos 3 puntos que están ahí pertenecen a esa recta. ¿Cómo les parece que deberíamos hacer para ver si un punto pertenece a la recta? Si está en forma paramétrica. Reemplazando las coordenadas por X, y viendo si existe, despejando T y si las dos T dan iguales, pertenece. Perfecto, muy bien. Es decir, vamos a hacer con un punto y después ustedes hacen el otro. Para ver si el punto menos 5, 4 pertenece a la recta, ¿qué tenemos que ver? Si en realidad hay un parámetro t, ¿sí? De manera tal que x sea igual a menos 5 y que y sea igual a 4.
Entonces reemplazamos acá, en la ecuación paramétrica de la recta, ¿sí? A x lo reemplazamos por menos 5, ahí lo reemplazamos por 4, y tenemos un sistemita, ¿sí? Con una sola ecuación. Entonces tenemos que despejar t. Como bien me dijo Facundo, ese valor de t debería ser el mismo, ¿sí? A ver si lo hacen, ¿cuánto da ese valor de t? Una sola incógnita. ¿Cómo, Pau? Una sola incógnita. Dos ecuaciones, una incógnita. ¿Cómo se puede despejarte de ahí? A mí en la primera me dio t igual a 2 y en la segunda me dio t igual a 6, así que no pertenece. No pertenece, ok. Bien, o sea que este 1 lo pasamos restando, por lo menos como para recordar. Acá les da menos 6 y este menos 3 dividiendo, ¿no es cierto? Así que les dio menos 6 dividido menos 3, ahí t les da 2. Y acá para despejar t, ¿qué hicieron? En la segunda Sumé 2 ecuación. a ambos miembros. Bien, sumamos 2 a ambos miembros, entonces les quedó que t es igual a 6. Como los valores de t son distintos, entonces ese punto no pertenece a la recta. Perfecto. ¿Prueban con el segundo? En este sí se verifica. Sí pertenece. Se verifica. Bien, a ver, vamos a repasar. ¿Qué teníamos que ver? Si existía este parámetro t, ¿sí? De manera tal que x sea igual a 7 y que y sea igual a menos 4. Entonces reemplazaron a x por 7, a y por menos 4 y despejaron t. Entonces cuando despejaron en ambas ecuaciones les quedó que t es igual a menos 2. ¿Sí? Sí, Bien. sí. Por lo tanto, ese punto pertenece a la recta. Muy bien. Bueno, el tercer punto es igual, así que se los dejo para que lo practiquen a ustedes. ¿Se entendió? Los demás que están calladitos. Sí, se entendió. Bueno. Bien, vamos al punto B. Dice, encuentra un punto P1 que pertenezca a la recta y que sea distinto al punto de paso. Vamos a mirar un poquito la recta. Esta era la ecuación paramétrica, ¿no es cierto? ¿Cuál era el punto de paso y cuál sería el vector? El punto de pase es 1 menos 2. El punto de paso es 1 menos 2, perfecto. ¿Y el vector U? 3, 1. Me está faltando algo ahí. Menos 3. Ahí está. Menos, Menos sí. 3, 1, Sí, no exactamente. había visto el menos. No hay problema. Perfecto. Entonces, fíjense, en el punto B nos está pidiendo que encontremos otro punto que pertenezca a la recta y que sea distinto de ese punto de paso.
¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos encontrar otro punto que sea distinto al punto de paso? Si quieren les vuelvo con acá. Una dándole un valor a pregunta, t. dijiste que Y era el punto de paso y que X, ¿qué era? ¿El punto de qué? No, el punto de paso es el 1 menos 2, tiene coordenadas 1 menos 2, y el Ah, vector U, el paralelo, tiene componentes menos 3, 1. claro. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar otro punto que pase por la recta? Le ponemos un valor a t. Bien, le ponemos un valor a t, entonces tenemos un valor para x y un valor para y. Bien. ¿Y qué valor puede tomar t? Cualquiera. Si t Cualquier número perteneciente a los real. reales. Claro. Exactamente. Bien, entonces podemos tomar cualquier valor para t y buscar un punto de paso, ¿sí? Yo creo que tomé t igual a 1, pero pueden tomar cualquiera. Háganlo con cualquiera. ¿Salió? Pueden tomar cualquier valor de t, ¿sí? Yo agarré 1 porque es más fácil, pero no significa que no se pueda tomar cualquier otro número. ¿Alguien tomó algún valor distinto de t? Yo le puse -1. Menos 1, ok. ¿Y cuánto te dio? X me dio 4 y Y -3. Ok, está bien. Bien, ¿se entendió? ¿Sí? Para hallar un punto cuando tenemos una ecuación paramétrica, lo que tenemos que hacer es darle un valor a t, ¿sí? Cualquiera, pero darle un valor a t. ¿Sí? Entonces ahí vemos qué valor toma x y qué valor toma y ese va a ser el punto que pertenezca a la recta. ¿Sí? ¿Puedo pasar al que sigue? Una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si tomo t igual a 0? No se puede, porque te va a dar el mismo punto que ya te había dado, porque dice distinto de P0. Bien. Ah, bueno, pero yo puedo tomar t igual a 0, ¿cierto? Yo puedo tomar t igual a 0, lo único que pasa es que el punto es el punto de paso que ya me da como información la recta. Pause. Claro, si fuese otro el punto de paso lo podrías tomar. Bien. Exactamente. Bien. Bueno, seguimos entonces. Vamos con el C. Nos pide un punto P2 que pertenezca a la recta, ¿sí? Y que sea simétrico al punto P1 respecto de P0. Entonces, en estos casos lo mejor es hacerse como un esquemita, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos la recta, ¿sí? Tenemos el punto de paso, que en este caso era el 1 menos 2, ¿sí? Habíamos hallado el punto P1 en el ítem B recién, ¿sí? Y
Lo que nos está pidiendo es un punto P2 que sea simétrico a P1, pero con respecto a P0. Entonces, ¿de qué lado debería estar ese punto P2? A la izquierda ¿De quién? y de uno. O A sea, la por derecha acá, de P0. A la derecha de P0. a la Claro, derecha de sí. P0. Sí, sí, sí. Bien, a la derecha de P0. ¿Por qué? Porque justamente nos dice que sea simétrico a P1, pero con respecto a P0. ¿Sí? Entonces, Claro, de sí, esa sí, me forma vemos confundí. que es simétrico. No hay problema. Perfecto. Entonces, viendo ese esquemita, ¿cómo les parece que podemos hallar cuál es ese punto P2? ¿Qué se les ocurre hacer? El, Puede ser reemplazar T por el opuesto del que hicimos antes. o el Mm, doble de P1. no sé si daría. No sé si daría. Que la Pau, El distancia opuesto de... de P1, profe. con el opuesto de P1, o sea, con el opuesto de T, eso me dicen ustedes. Si le dimos T igual a 1, no, no. Que la distancia de P0 a P2 sea igual a la distancia de P0 a P1. ¿Y qué sería la distancia? El módulo del vector P0 P2 y el módulo del vector P0 P1. Exactamente, perfecto. O sea, construir vectores, ¿sí? O sea, construye un vector P1 P0 y un vector de P0 P2. Y esos vectores deberían tener el mismo módulo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Esos vectores, perdón, acá lo que le falta es el módulo. El módulo de esos vectores debería ser igual. Igual estoy pensando, ¿no? Como acá tenemos que hallar el punto P2, con que sean iguales esos vectores ya nos alcanza, ¿sí? Con esa igualación ya está. ¿Cómo le quedó construido el vector P0, P1 y el vector P2, P0? Háganlo con el punto que ustedes buscaron en B, ¿no? P0, P1 me quedó menos 3, 1. Menos 3, 1, sí, porque buscaste el con T igual a 1, ¿no? Sí, sí. Bien, Y bien. P0P me quedaría X menos 1 y más 2. Hiciste P0, P2. Sí. No, Entonces, sí, P0, P2. bien, un segundo. Hiciste P0, P2, entonces te queda
X X menos 1 y menos más 2. 1 y más Y 2. más 2. Exacto, sí, Y ahora tendría que igualar los dos y despejar. exactamente. Igualamos los vectores. Vos dijiste, profe, que le faltaban serían las barras de módulo. No, pero en realidad acá, lo que les estaba diciendo, con que se verifique que los vectores sean iguales, ya alcanza. ¿Sí? Si los vectores son iguales, van a tener el mismo módulo. ¿Salió? ¿No? Sí. ¿Cuánto les dio? X menos 2 y menos 1. O sea que el punto El P2 punto es tiene menos 2, coordenadas. coordenadas menos 2, menos 1. Ay, a mí me dio 4 menos 3. ¿Usaste otro punto P1? No. ¿Usaste el mismo? A mí me Sí. dio igual que Facu, pero porque en I puse I más 2, no menos 2 menos I. Recién ahí lo vi. A ver. Bueno, pero yo tengo P0, P2. Ustedes me dijeron que lo tienen al revés, Sí. ¿no? Ustedes Sí. tenían P0, P2. O sea que debería ser X menos 1 y más 2. Claro. Y más 2 igual a 1. ¿No? A ver, esperen que me lo escribo porque si no me escribo, Pero, a ver, les quedó. la dirección del vector tendría que ser la misma. La misma. Claro, es P, si uno puso, por lo que estoy viendo ahí, P0, P sub 1, igual, tiene que ser igual a P sub 2, P sub 0, no P sub 0, P sub 2, porque si no lo que está cambiando es el sentido del vector. ¿Está bien? Ah, claro. Está mal entonces. Ah, la primera parte, ¿cómo lo hiciste, Facu? Por lo Como que en la entendí, primera. ellos O sea, hicieron al revés. claro, como pusimos P0, P sub 2, le estaríamos cambiando el sentido del vector, está bien. ¿Está bien? Entonces, Tendríamos que ponerlo al revés. cuando yo igualo, yo tengo que igualar dos vectores que tengan la misma dirección y el mismo sentido. Y el mismo módulo, obvio, ¿no? Pero, entonces, si ustedes ponen en lugar de P sub 2, ponen P sub 0, P sub 2, en lugar de P sub 2, P sub 0, no es el mismo vector. Profe, se me apagó justo la compu. Me quedé ahí en la parte en la que igualamos los vectores. Bueno, una vez que igualas los vectores, ¿qué tiene que pasar? La primera componente tiene que ser igual a la primera, la segunda igual a la segunda. ¿Sí? Entonces te queda un sistemita. Claro. ¿Sí? Despejas cuánto vale X, cuánto vale Y, ahí te van a dar las coordenadas del punto que estamos buscando. ¿Sí? Sí. Pero entendiste que los vectores al principio, cuando los igualás, tienen que ser con misma dirección y mismo sentido.
no puedes tomar P0, P2, tenés que tomar P2, P0 si tomaste P0, P1. Claro. Sí. O sea, Facu cuando lo hizo, que tomaste P0, P2, tendrías que haber tomado P1, P0. Claro. Sí, sí. Ahí está. O me habías dicho la segunda parte, no la primera. Ahí está. Bien. Entonces, ¿llegaron a este punto? ¿Lo están corrigiendo? Ahí está, ahora sí. Bien. Bueno, ¿quedó alguna duda con este? ¿Se entendió? Le está costando la mañana fría, me parece. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Bien. Sí, profe. Bueno, vamos con el D entonces. Dice, determine los valores del parámetro correspondientes a los puntos de intersección de la recta R con los ejes coordenados. ¿Cómo hacemos? Tenemos la ecuación de la recta, ¿sí? En forma paramétrica. ¿Cómo hacemos para ver en qué punto se intersecta la recta con los ejes coordenados? Igualás a 0 X e Y. Bien, por separado, ¿no es cierto? Claro, por separado. Exactamente. Cuando X vale 0, ¿qué intersección nos da? La de Y. Exactamente, la intersección de la recta con el eje Y, ¿sí? Bien, y después, si Y vale 0, ¿qué intersección nos va a dar? De la recta con La el, eje Y. Con el con el eje eje. X, exactamente. Bien, entonces, vamos primero con la intersección de la recta con el eje X, entonces tenemos que hacer Y igual a 0, ¿sí? Entonces vemos cuál es el valor de t, de este parámetro. ¿Cuánto les dio el valor de t? 2. Exactamente, t vale 2. ¿Sí? Nos pidió el valor del parámetro simplemente, ¿eh? Así que la intersección de la recta con el eje X, ¿sí? En ese caso el valor del parámetro va a ser t igual a 2. Y ahora nos faltaría ver la intersección de la recta pero con el eje Y. Entonces me dijeron que tenemos que hacer es cuando X es igual a 0. Igual a 0, claro. Bien, entonces reemplazamos a X por 0 y vemos cuánto nos da ese parámetro t. Un tercio. Perfecto, un tercio. Muy bien. Ahí ya tenemos los parámetros, ¿sí? Este era cortito. ¿Se entendió el ejercicio 1?
Sí. Sí, sí. ¿Sí? Vamos al 2 entonces. Dice, sea la recta, otra vez nos da la recta en forma paramétrica, ¿sí? Dice, obtenga la forma paramétrica de la ecuación de las siguientes rectas. Primero, a ver, en esta recta, ¿cuál es el punto de paso y cuál es el vector? -2 y 1 sería el punto de paso. Ujú. Y el vector 1 y 3. Bien, el vector U, el vector paralelo a la recta, tiene componentes 1, 3, perfecto. Entonces nos está pidiendo que busquemos otra recta, ¿sí? Una recta T que sea paralela a esta recta R y que contiene un punto A, ¿sí? El punto A de coordenadas -1, 4. Entonces, tengo un dibujito acá. Tenemos la recta R, ¿sí? La recta que nos da como dato. Tenemos el punto de paso, que me dijeron que era el -1, 2, y tenemos el vector que es paralelo, ¿sí? Que era el 1, 3. Entonces nosotros estamos buscando otra recta, ¿sí? Estamos buscando una recta T, ¿sí? Y dice que contiene el punto A. El punto de paso de la recta T es ese punto A. Entonces, si a nosotros nos está pidiendo la ecuación paramétrica, ¿qué necesitamos para construir esa ecuación paramétrica de la recta T? ¿Qué necesitamos? El vector El paralelo. vector. Un vector paralelo y, ¿qué más? Y el punto ya lo tenés. Y un punto de El paso. A. No importa, Sí. pero para construir la recta necesitamos Está bien. el punto de paso y el vector. Perfecto. Entonces, ¿quién sería el punto de paso de mi recta T? A. Ahí marcadito, el punto A. Perfecto. ¿Y a quién puedo usar como vector paralelo? U. Al vector U, exactamente. Puedo usar el vector U, que es paralelo a la recta R y también es paralelo a la recta T. ¿Sí? Perfecto. Entonces, la ecuación paramétrica de la recta T, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenía esta forma? Entonces, ¿cómo quedaría si lo reemplazo? Por el punto y por el vector. X te quedaría igual a -1 más 1 por el simbolito, no me acuerdo cómo se Lambda, llama. lambda, esa es la letra griega Por lambda. lambda, sí. Y Y te quedaría igual a 4 más 3 por lambda. Perfecto. Con lambda perteneciente a los reales. Siempre traten de aclarar que lambda toma cualquier número real. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya reemplazamos por el punto de paso, que era el punto A, ¿sí? Y por un vector paralelo. ¿Sí? Como este vector U era paralelo a la recta R y T es paralela a la recta R, entonces podemos usar el mismo vector. Si no escriben que lambda pertenece a los reales, les van a bajar puntaje porque está mal, ¿sí? Incompleto. Así que siempre escríbanlo. Sí, por supuesto. Nosotros teníamos esta recta, ¿sí? Como dato, donde tenemos un punto de paso y tenemos un vector que es perpendicular a esa recta, que lo tenemos acá dibujadito. ¿Sí? Tenemos la recta, el punto de paso, que era el -2, 1, y un vector, ¿sí? Que es paralelo a esta recta, ¿sí? El vector U, que era de componentes 1, 3. Entonces, el enunciado, ¿qué nos pide? Nos pide que busquemos una recta T, ¿sí? Que es paralela a esta recta R. Entonces, acá tenemos la recta T, ¿sí? Es paralela a la recta R. Pero nos dice que esta recta T contiene el punto A de coordenadas -1, 4. El enunciado nos pide que obtengamos la forma paramétrica de la recta T. Entonces, para la forma paramétrica, ¿qué necesitamos? Un punto de paso y un vector paralelo. Entonces, el punto de paso lo tengo. La recta T pasa por el punto A. ¿Sí? Entonces, esto nos va a servir para poder reemplazar en la ecuación las coordenadas del punto. Y después necesitamos un vector que sea paralelo a esa recta T.
Entonces, nosotros tenemos como información simplemente que este vector U es paralelo a la recta R. Pero como la recta T que estoy buscando también es paralela a la recta R, ese vector U me sirve, porque es paralelo. ¿Sí? Entonces simplemente después en la ecuación paramétrica de la recta, ¿qué hago? Reemplazo por el punto de paso y reemplazo por las componentes del vector U, que es paralelo. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso reemplazo por menos 1, 4, que es el punto A, y por 1, 3, que son las componentes del vector U. ¿Se entendió? Bien. Bueno, Pau, no sé si el B lo hacemos o no. Que pide que sea perpendicular. ¿Se acuerdan cuando dos vectores son perpendiculares? Cuando el producto nos da 0. El ¿Qué producto producto? escalar tiene que dar ¿Qué producto? Ahí. producto Bien. escalar. Ahí está, Escalar. producto escalar es 0. Y si yo hablo de componentes y no quiero hacer un producto escalar, Son inversas. no, Opuestas. tampoco. Por ejemplo, si yo tengo este vector U, que está acá en la recta R, ¿no? Este 1, 3. Y quiero calcular un vector que sea perpendicular a ese vector U. ¿Ustedes qué vector me podrían dar? Sin hacer cálculos, que sea perpendicular a ese vector. Das vuelta a las Cambio la componentes. Y Pongo, por ejemplo, menos 1, 3, o menos 3, o 1 menos 3. O solamente en el plano se puede hacer eso. esperen. Vamos de vuelta. Ustedes me dijeron antes que para que dos vectores sean perpendiculares, el producto escalar tenía que ser 0, ¿no? Sí. Si yo a ese vector U lo multiplico por un vector perpendicular a él, me tiene que dar 0. Entonces yo les dije, sin hacer cuentas, qué componentes tiene el vector perpendicular a U. Si yo necesito que se cumplan las dos cosas al mismo tiempo, que me dé 0 el producto escalar y que me digan las componentes sin hacer cálculos. Pero si necesito que ese producto escalar sea 0, no es solo cambiar un signo o los dos signos, no sé qué me dijeron, porque al hacer el producto escalar me tiene que dar 0. 3 menos 1, puede ser. Ahí está. 3 menos 1 es un vector perpendicular, no es el único, un vector perpendicular a U. Menos 1, 3. Cambiamos las componentes y cambiamos un signo. Entonces, bueno, no puedo escribir porque no me quedé como hot, pero si yo multiplico A ver si 1, yo 3 puedo. por... Vamos a hacer lo que puedo con, Sí, con el sí, mouse. sí, viste que 1, es medio 3. Parkinson esto. No, esto es tremendo. Bueno, Si producto yo multiplico, escalar, ahí está. menos 3. 1. Disculpen, pero bueno. El No se ve mouse es... divino. Bien, entonces, ¿cómo quedaría el producto escalar acá? ¿Cómo se Menos 3 resuelve? más 3, Quedaría 1 igual a 0. menos 3. Claro, Menos. muy bien. Me quedaría 1 por menos 3 más 3 por 1, 3. Menos 3 más 3, 0. Menos 3. ¿Y hay otro vector que sea perpendicular al 1, 3? El 3 menos 1. 3 menos 1. Muy bien. Bien. Entonces, yo encuentro, hablando del plano, vectores perpendicular a uno dado, si intercambio las componentes y a una de las dos le cambio el signo, para que se cumpla que ese producto escalar me dé 0. ¿Está? Solo a una se le cambia. El signo. ¿Sí? Entonces ustedes ni es el inverso, ni es el recíproco, ni es el opuesto. No. Se intercambian.
las componentes y a una sola le cambio el signo. Igualmente, siempre tengan en cuenta que cuando hagan el producto escalar les de 0, obvio, ¿no? Contrólenlo. Entonces, teniendo esto como dato, como, no sé, como pensamiento extra, podemos hacer el Vegadi. Listo. Bueno, un segundo que lo voy a habilitar, pues lo voy a deshabilitar. ¿Dónde me quedó? Acá. Bueno, el ítem B nos pedía que busquemos la recta S, ¿sí?, que es perpendicular a la recta R y que contiene el punto B de coordenadas 0, menos 2. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestra recta R, ¿sí?, que es la que vimos recién, teníamos nuestro punto de paso, que es el menos 2, 1, y nuestro vector paralelo, que era el 1, 3. ¿Sí? Eso ya lo teníamos como dato. Ahora estamos buscando una nueva recta, ¿sí?, una recta S, que es perpendicular a la recta R, ¿sí?, o sea que la corta en 90 grados, ¿sí?, es perpendicular a esa recta R. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Recuerden que nos estaba pidiendo el enunciado, sí, un vector perdón. perpendicular. Eso quería aclarar, La que nos recta. está pidiendo, sí, ojo, pero nos está pidiendo la ecuación paramétrica. Entonces, ¿qué necesitamos? El punto de paso y el vector perpendicular. ¿A la recta S? No, un Para vector construir la recta paralelo. S. Un Un vector vector paralelo paralelo a la a recta la S. recta S, que Exactamente. sea perpendicular a R, claro. Ahí está. Ahí Eso. me gustó más la aclaración. Exactamente. Lo que estamos buscando para construir la recta paramétrica, ¿sí?, la forma paramétrica de la recta S, necesitamos el punto de paso y un vector que sea paralelo a S. Pero como además tiene que verificar que esta recta S sea perpendicular a la recta R, ese vector que necesitamos que sea paralelo a S, ¿cómo tiene que ser con respecto al vector U? Tiene que ser, como ustedes bien me dijeron, perpendicular. ¿Sí? Bueno, acá tenía el punto de paso, entonces acá tengo un vector perpendicular. Me adelanté. Entonces, ¿cómo podemos buscar ese vector perpendicular? Que recién me estuvieron diciendo. Como hicimos antes. ¿Cómo sería? El producto escalar tiene que dar 0, pero como explicó la profe, damos vuelta a las componentes y cambiamos el signo de una. Perfecto. Por ejemplo, yo creo que tomé el menos 3, 1. ¿Sí? Acá hay un Mirá error que sí, lo estoy eso, detectando. Sí, sí. el dato. Sí, está mal ahí. Lo acomodo porque después me lo voy a olvidar. Sí, cambialo ahora, aprovechá. Ahí obvio. está, bien. Está, bien, entonces teníamos nuestro punto de paso, que era el 0, menos 2, y un vector, ¿sí?, que es paralelo a mi recta S, ¿sí?, y es perpendicular al vector U. Como bien dijimos recién, ¿qué hacíamos? Cambiábamos las componentes y le cambiamos el signo a una, a cualquiera, ¿sí? En este caso hicimos menos 3, 1. Entonces, ya tenemos un vector que es paralelo a la recta que estoy buscando y un punto de paso. ¿Qué hacemos para construir esa forma paramétrica? Simplemente vamos a reemplazar en la ecuación. ¿Sí? En x1 y 1, ¿por quién reemplazo? Para esto, chicos, es muy importante 0 y menos 2. hacerse el dibujito, ¿sí? Lo más importante de todo es hacerse el dibujito. Y si alguien no entendió, pregunte y lo volvemos a explicar, porque esta parte aparece de ahora en más siempre. Siempre van a aparecer vectores paralelos, rectas perpendiculares, voy a tener que usar los vectores perpendiculares, tengo que buscar vectores perpendiculares. Si algo no quedó claro, es el momento de preguntar. Yo no entiendo de dónde salió el B menos 2, 1. Porque también es un error que arrastré y ahí era el punto A. 0 menos 2, no.
¿Cuál es el Este. No, este era el A menos 2, Ah. el menos 2, 1 del punto de paso de la recta R. A menos 2, 1 entonces. Ahí está. Entonces, el punto B era el que nos daba el enunciado. A veces de copiar y pegar, bueno, se puede Sí, encontrar cualquier cosa. pero está buenísimo encontrar los errores porque ya los tenés corregidos y está bien. Bien, ¿Entendiste? Pili, creo que era. me parece que era Juana. Juana. Sí, era yo, pero sí, yo entendí. Listo. Es el punto de paso, o sea, del primer sistema, la primera ecuación. Claro, De la recta primera R. es recta, es. Es. Ni es sistema, ¿sí? Es una ecuación. Recta. Ecuación de la recta. Bien, entonces, la recta S, ¿sí? Una vez que reemplazamos por el punto de paso, que era el 0, menos 2, y por las componentes del vector, que era el menos 3, 1, les quedó así. Les queda que la recta S es x igual a menos 3 lambda, y que y es igual a menos 2 más lambda con lambda cualquier número real. ¿Se entendió? Si no, me dice que mi conexión es Sí. inestable, no sé si se me cortó en algún Sí, momento. te escuchó cortado, pero entendido. Ok. Bueno, seguimos con el 3, el 12, perdón. Nos No pide llega a una... copiar yo. después se lo subimos igual, no se preocupen. Si Bueno. no llegaron a copiar, porque después le subimos. La recta Q, sí, que está determinada por los puntos A y B. Los puntos A y B, A era el punto de paso de la recta R, y B era el punto de paso de la recta S. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestra recta Q que estamos buscando, y dice que está formada, o sea, que pasa por los puntos A y B. O sea, que si pasa por los puntos A y B, ahí los tenemos. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer con eso? Sacar el vector entre esos dos puntos, sabiendo que la recta es paralela al contener el vector. Bien, o sea, buscar un vector, construir el vector AB, Otra y vez, ese, claro. bien, y La ese recta va a vector, pasar por ese vector AB, o sea, y ese y vector, elegir ¿cómo uno de es? esos dos puntos, Ok, paralelo a la recta B. ahí está, bien. Si yo armo el vector AB, ese vector es paralelo a la recta Q. Está bien, justo pasa por ese vector. Pero mientras sea paralelo, si pasa o no pasa, no hay problema. ¿Sí? Lo importante es que sea paralelo a la recta. ¿Sí? Y además tenemos dos puntos de paso, o sea que podemos elegir cualquiera. ¿Sí? ¿Se entiende? Armamos el vector AB, Sí, sí. ese vector va a ser paralelo a la recta. Creo que lo tengo dibujado. A ver cómo queda. Y como punto de paso podríamos poner cualquiera de los dos, profe. A Sí, o B. cualquiera de los dos, A o B. Acá sí pueden construir el AB o el BA. ¿Sí? Lo importante es que sea paralelo. ¿Les quedó así la recta? Yo
Yo acá tomé el punto A, pero podría haber tomado el punto B. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, creo que así terminamos el 2. Sí, vamos al 3. Dice, en cada caso escribe y representa gráficamente la recta que contiene el punto A y es perpendicular a la dirección del vector n de componentes 2 menos 1. Entonces acá es cuando ustedes tienen que pensar en todas las formas de la ecuación de la recta que conocen y ver cuál podrían usar, ¿sí? Tenemos un punto, ¿sí? Y nos dice que esta recta es perpendicular a la dirección de un vector. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta que podemos usar? La general. La general, muy bien. La general porque tenemos Sí, Claro, porque n sería la componente x sería el coeficiente a, creo, y la componente menos 1 sería con el coeficiente b en la ecuación. Exactamente. A y B en la ecuación general son las componentes de un vector normal. Perfecto. Entonces, tenemos un punto de paso de la recta y tenemos un vector que es perpendicular a esa recta, ¿sí? Entonces, nuestra recta era AX más BI más C igual a 0. No se me olviden el igual a 0. Entonces, como decía Facundo, A y B son las componentes del vector normal. Entonces, ¿qué hacemos simplemente? Reemplazamos a A por 2 y a B por menos 1. ¿Sí? ¿Y qué nos falta buscar? Nos falta saber cuánto vale C. Sí. ¿Y cómo hacemos? Reemplazás X ahí por la componente del punto de paso de la recta. Perfecto, y despejamos C. Muy bien. Como sabemos que este punto pertenece a la recta, me verifica la ecuación. Si pertenece a la recta es porque me está verificando la ecuación. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo a X e Y por las coordenadas del punto y puedo despejar C. ¿Sí? Fíjense, en reemplazo a X por menos 1, a Y por 4, ¿sí? Y tenemos que despejar C. Bueno, ahí le dejo los calculitos, pero a mí C me da igual a 6. ¿Y ahí terminó? Ya te digo. Sí. ¿Qué debería faltar? Falta algo. No escuché la primera parte. Con el enunciado dedujeron qué recta es la que tenían que qué ecuación de la recta tenían que usar, ¿no? Yo pregunto, ¿no es cierto? ¿Termina ahí el ejercicio o hay que escribir algo más? Tienen que escribir la Prevé ya recta la completa. ecuación. Claro. Claro, tenés que escribir la Bien, ecuación completa. bien. Lo que nos pide es la ecuación completa. Así que no se olviden de escribir cómo queda la ecuación de la recta, ¿sí? Esos 3 puntitos que pones antes de la R, profe, hay que ponerlos siempre. Eso se lee por lo tanto. Los 3 puntitos significa por lo tanto, Ah. la recta es 2x menos y más a igual a 0. No es obligatorio ponerlo. Pero Gracias. se lee por lo tanto. Bien, y fíjense que nos pedía que la representemos gráficamente, ¿sí? Hay muchas formas de representar gráficamente la recta. Una forma sería, por ejemplo, buscar 2 puntos, ¿sí? Ya tenemos un punto de paso, buscamos otro, ¿sí? Y en el plano cartesiano ponemos los 2 puntitos y la graficamos. Otra forma es con la ecuación segmentaria, si se puede, ¿sí? O también con la explícita, que son como más fáciles de representar gráficamente. En este caso yo la pasé a la explícita, ¿sí? Despejé y me quedó que y es igual a 2x más 6.
Entonces, ¿qué sabemos? Que 6 es la ordenada al origen, entonces la marcamos en el eje Y, ¿sí? Y 2 es la pendiente. ¿Se acuerdan cómo se graficaba esto? Lo habrán visto en la secundaria. Sí, se marcaba la ordenada del origen, o sea, el 6, y después se subía, o sea, no sé si se dice así bien, pero Sí, subías sí. 2 y corrías 1. Exactamente. Porque Para abajo marcar otro este punto, 2, volvías a subir 2 y corrías 1. bien. ¿Por qué? Porque este 2 abajo tiene denominador 1. Entonces, lo que esté abajo me indica cuánto corro hacia la derecha. Y lo que esté en el numerador, ¿sí? Si es positivo subo, si es negativo bajo. Exactamente. Y si no, con la segmentaria. Fíjense, acá tenemos el plano cartesiano, marcamos el 6, ¿sí? Corremos una unidad hacia la derecha, subimos 2 y ahí pueden trazar la recta. O, como les digo, pueden buscar 2 puntos de paso, ¿sí? Los marcan y unen esos puntos, o con la segmentaria. ¿Sí? De cualquiera de las formas es totalmente válido. ¿Se entendió? Yo les digo, no se desesperen por copiar porque les subo todo ahora cuando termine la clase. Lo importante es que se entienda. Profe, yo no entendí lo de la recta. ¿Qué parte? Cuando la buscamos, ¿está? Claro. Bien. Lo que nos decía era que busquemos una recta que pase por el punto A y que sea perpendicular a la dirección de este vector n, ¿sí? Entonces, acá es cuando uno tiene que pensar en todo ese abanico de posibilidades, de formas de escribir que tenemos una recta, ¿sí? Entonces, si nos da un punto de paso y nos dice que esta recta es perpendicular a un vector, ¿sí? Podríamos pensar en qué ecuación podríamos escribirla de forma más rápida, ¿sí? Entonces, si uno se pone a pensar, la general, ¿sí? Tiene, nos da como información las componentes de un vector que es normal, o sea, que es perpendicular a la recta. Primero hacete el dibujito. Primero de todo hacete el dibujito. Con el dibujito te vas a dar cuenta de un montón de otras cosas que a simple vista capaz que no. Gaby, vos fíjate a ver si vos podés hacer un dibujito con el punto, el vector y Bueno, este abanico que contaba Gaby. te disculpen. Hay una recta, ¿ah? En el Esa es una. lapicito podés elegir Ah, recta, podés bueno, elegir también vector. no la tengo tan clara con el. Para. A ver, ¿dónde hay una recta? En el mismo lugar donde está la línea hay una recta. Si haces clic se despliega un submenú. Ahí está, ahí está, ahí está. Verá. Bien, tenemos ahí, después tenemos acá un puntito de paso, porque nos dice que el punto A pertenece. Este sería el punto A. Y tenemos después La flecha. la flecha acá. Un vector que es perpendicular, Ajá. ¿sí? O sea que sería este que está acá. ¿Se le pongo el color? Sí. Ah, no me Sí. deja. Primero el color y después la flecha. Ahí estamos. Bien, entonces tenemos la recta. Esta es la recta que estamos buscando, ¿sí? Vamos a poner que es la recta R. Bueno. Tenemos un punto de paso y tenemos este vector que nos dice que es normal, o sea que es perpendicular a la recta. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que pensar, ¿sí? En todas esas ecuaciones que teníamos de cómo escribir una recta, ¿cuál es la que nos sirve? ¿Sí? Porque a veces algunas nos sirven más que otras. Entonces, cuando vos te pones a ver, vos fíjate, en la ecuación paramétrica, ¿qué usa? Usa un vector paralelo y un punto de paso. Entonces no sería lo más cómodo. La segmentaria que usa, y usa la tangente del ángulo que forma la recta con la ecuación. Acá no tenemos ángulo de nada, así que tampoco nos estaría sirviendo.
La segmentaria que usa, digamos, las intersecciones con los ejes. Esa información no la tenemos. Lo que nos da es un vector normal y un punto de paso. La general, la ecuación general o cartesiana, nos da, justamente, usa la información de un vector que es normal. A y B son las componentes de un vector perpendicular a la recta. ¿Sí? Es por eso que usamos esta ecuación y no otra. Entonces, reemplazamos a A por la primer componente del vector normal, que sería 2. A B por la segunda componente del vector normal. ¿Sí? Entonces nos queda 2x menos y más c. Ahora el tema es buscar c. ¿Cuánto vale ese c? Entonces, como tenemos la información de un punto de paso, yo sé que este punto pertenece a la recta, o sea, me verifica la ecuación. O sea, es igual a 0. Si yo lo reemplazo en x y en y, me tiene que dar 0. Entonces, si me verifica la ecuación, ¿qué hago? Reemplazo en x e y por las coordenadas del punto. A x lo reemplazo por menos 1, a y lo reemplazo por 4, y despejo c. Fíjate que me queda una ecuación con una sola incógnita. O sea que puedo despejar fácil c. ¿Sí? Fíjate, acá me queda menos 2, menos 4, me queda menos 6. Sumo a ambos lados 6, entonces me queda que c es igual a 6. ¿Sí? Y lo último que hacemos es escribir la ecuación de la recta completa, que decimos que es 2x menos y más 6 igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende por qué salió de ahí? ¿Por qué usamos la general? Sí. ¿Sí? Marianela, si a vos la general, no sé, no te gustó, o querés hacer la paramétrica, también podés hacer la paramétrica, ¿sí? Obviamente vas a tener que encontrar, en lugar de este vector que es perpendicular, que me da como dato, vas a tener que buscar el vector que va a ser paralelo a esa recta R. Y de esa manera, con el punto de paso y un vector perpendicular a N, paralelo a R, podés escribirla en paramétrica. No es que solamente la podés escribir en general. Vos la podés escribir en la que quieras. Lo que te decimos con la profe es que agarres la que sea más fácil y la que menos cuentas tengas que hacer. Y en ese caso, ¿cómo tendrías que hacer para buscar el paralelo? ¿Y cómo haces para buscar un vector paralelo a R perpendicular a N? Lo contamos recién. Yo quiero buscar un vector perpendicular a otro. Ahí está, la flechita verde, paralela a R. La flechita verde es un vector perpendicular al rojo. Si las componentes de N las conozco, 2 menos 1, ¿cómo hago para encontrar las componentes del vector verde? Bueno, que este es el vector 1, ¿no? Intercambio las componentes y a una de las dos le cambio el signo. Claro. Y escribís la ecuación en paramétrica. O sea que el vector u, por ejemplo, puede ser el 1, 2. 1, 2. O el 1 menos 2. Menos 1, 2. Ahí está. Menos 1, menos 2. Ahí está. Menos 1, ay, menos 2. Bueno. Claro, esos dos vectores que escribió Gaby, que son los dos perpendiculares a U, entre sí tienen que ser opuestos porque no queda otra que sea N, el rojo, o el opuesto a N. ¿Está bien? Cualquiera de esos dos va a ser perpendicular al verde. ¿Se entendió, Marianela? Sí, yo ahí sí entendí, me lo anoté, los dos. Bien. Profe, a mí la recta así graficada me pasó bien por la línea del menos 3 sobre el eje de las X. Sí. Sí, pero está de 2 en 2 ese eje, ¿eh? Sí, menos 2, menos 4 dice. Ah, es un menos 4. Claro. Así que está justo por el medio. Sí, sí. Escuchan, porque la hora es Gaby y ellos tienen, Sí. tienen física. Bueno, igual podrían ir avanzando. Pueden hacer el 3. Lo que queda del 3. Lo que queda del 3. El 5 lo pueden hacer. Acuérdense 5, que los problemas de 6. aplicación no. Así que el 4 táchenlo. El 7 también, táchenlo. El 6 lo pueden hacer.
el 8 no, que es de aplicado, y el 9 también. Ahí está. Entonces, hasta el 9, salteando los de aplicación, los pueden hacer de tarea para la semana que viene. ¿Está? Cualquier cosa, cualquier duda, consultan en el Classroom, ¿sí? Dale, profe, una pregunta. ¿Las resoluciones de la propuesta esa que subieron de vectores, la van a subir? No la tengo yo. Yo tampoco. La puedo resolver. Lo que están, no, están los resultados. Si les sirven los bueno. resultados, Sí, ¿sí? también, como para ver si lo hice bien o no. Sí, también se los pueden comparar entre ustedes, ¿no? Pero sí les Sí, subimos los resultados, que puede estuvimos llegar a haber comparando. errores, pero bueno. Y cualquier Dale. cosa nos preguntan puntualmente cuáles son los ejercicios, qué sé yo, que no les coincidieron. Dale, gracias. ¿Sí? Ahí está. Listo. Bueno.